Señalaré para empezar que en la discusión y aprobación de este proyecto votamos en contra. Y votamos en contra por toda una serie de planteamientos que hicimos y que no quisiera volver a repetir, sino casi limitarme a uno. Hace algunos años se convirtieron en estados los dos últimos territorios del país, Quintana Roo y Baja California. En los dos se realizaron elecciones generales para elegir su Congreso Constituyente. Hubo todo un proceso, una ley electoral, y se logró que dos entidades, dos territorios pasaran a ser estados. Lo mismo debía de haberse hecho aquí, exactamente lo mismo. No se justifica de manera alguna iniciar un proceso tan importante como este, ¿verdad?, con un galimatías y una especie de Frankenstein que altera la situación política del proyecto, totalmente. Sí podemos decir que es una antigua demanda de la sociedad del Distrito Federal, Ciudad de México, y sí podemos decir que durante años y periodos se ha venido avanzando, siempre sin concluir en lo que se busca. Pero en este caso, el arreglo que se hace en estos últimos años de arreglos cupulares nos lleva a establecer mecanismos que contradicen la esencia de lo que se quiere impulsar. Porque no es una casualidad el que el constituyente de la Ciudad de México sea este mamotreto, sino tiene efectos políticos determinantes. Si lo que empieza mal puede terminar mal. Aquí yo escuchaba que vamos a pedirle al jefe de gobierno que sea bueno, que no haga cosas feas. Vamos a pedirle a Peña que sea bueno también, imagínense. Vamos a pedirle que sea bueno, honesto y que utilice el instrumento para impulsar la democracia en esta concentración humana que es la más importante de América Latina, sin duda. De manera que es un grave error y es el producto de estos arreglos entre cúpulas que nos llevan a total aberración en este proyecto. Entonces sí hay aspectos positivos, se ha avanzado, pero se empieza absolutamente mal estableciendo un monstruo, un Frankenstein, decía por ahí alguna senadora, ¿verdad? Un Frankenstein es este constituyente. Porfirio Muñoz Ledo, que nos acompaña, ha sido un batallador en estos temas, en la reforma del Estado, en este tema también, y sabemos que no estaría en su filosofía la creación de este mamotreto que va a encargarse de que florezca la Ciudad de México después de siglos. Esto no va a llevar a ese lugar. ¿Cuál es el objeto? Yo me puse a pensar, bueno, ¿y de dónde sacaron esta idea? ¿Verdad? ¿De dónde sacaron esta idea? ¿A través de una constitución mixta? ¿O qué es esto? El diseño de 60 diputados, lo comento aunque no haya muchos senadores, pero seguramente no muchos saben lo que se está aprobando hoy. Fíjense, el diseño de 60 diputados electos por ciudadanos y 40 de designación. 14 senadores, 14 diputados, 6 del presidente. ¿Quién tiene que meter la mano el presidente aquí?
Nada. Es un absurdo meter a Peña Nieto aquí, pues claro, había que arreglarse con Peña Nieto, ¿verdad? Y 6, el jefe de gobierno, ahí está el acuerdo, ¿no? Tiene su origen en la noción, si hacemos un estudio de constitucionalismo, tiene su origen en la noción del mundo antiguo, medieval, de la constitución mixta. La finalidad de la constitución mixta, nos dicen escritores italianos, es evitar, esta constitución mixta, es evitar que una fuerza política realice todas sus pretensiones. Cuidado, es un freno. Se pretende el equilibrio en esas constituciones elitistas, estamentales, el equilibrio y la moderación a favor de estamentos y corporaciones. En nuestro caso diríamos de la oligarquía partidista. La oligarquía partidista, pues se quiere limitar lo que desde Bodino se llama soberanía popular, más allá de lo que se trataba aquí en México, que se comentó. Este constituyente no es democrático, es absolutamente antidemocrático. Es un constituyente para la capital de la República, para la principal entidad de América Latina, decía yo, le metemos este constituyente, que es un absurdo. Según los autores que ando buscando un constituyente de esas características, se busca en donde los gobernantes, partidos políticos, conceden al pueblo, en ese gran proyecto, conceden al pueblo un espacio limitado y tutelado de poder en el constituyente originario. Responde a la lógica del constituyente predemocrático, pero no de uno democrático. En el constituyente democrático, la sociedad establece las condiciones, modalidades y alcances de sus asambleas constituyentes. Aquí habrá que explicar que todos estos constituyentes predemocráticos, que los hay en la historia, hace muchos años, en las constituciones francesas, fíjese usted, se parece a la constitución francesa de 1814, la de Baviera y Baden-Baden 1818, la española de 1834, estamos regresando a 1834, a los esquemas españoles de elitismo, piemontesa de 1848, japonesa también. Todo esto pues es algo que puedes buscar en los antecedentes remotos del constitucionalismo. Conforme, fíjense ustedes, cómo no es tampoco un afecto por o una reminiscencia por la Constitución de Luis XVI, ¿verdad?, donde tiene a los notables en un lado y al pueblo se le permite una asomadita, pero los notables tienen aquí controlado todo. ¿Qué es lo que nos va a dar? Miren ustedes, sobre representación del PRI, no solo porque mete la mano Peña Nieto. Conforme a las reglas del constituyente, el PRI obtendría la siguiente cantidad de constituyentes: 7 diputados federales del PRI derivados del voto ponderado, 7 senadores del PRI de voto ponderado, 6 que designará el patriarca del Distrito Federal, que ha sido nombrado por los que aquí votarán. Peña Nieto va a designar 6. Van a ser muy democráticos esos 6, más de los 5 que puedan obtener por la vía del voto. En total, 25 del PRI. De esta suerte, este partido artificialmente será la primera fuerza en el constituyente de la ciudad. En este gran avance, es el PRI el que va a tener la mano mayor, lo que constituye la negación de la realidad política electoral en la Ciudad de México, en donde el PRI no tiene representación. Entonces, imagínense ustedes, resulta que entonces el Frankenstein sí tiene un sentido y una maquinaria. ¿Cuál es la composición política representativa en este territorio que es nuestra capital de la República? El PRI. El PRI hace años que está expulsado del Distrito Federal, hombre, años.
no tienen ni estructura ni nada. Ya el rey de la basura lo quitaron, entonces no hay nada. No tienen ya ni el rey de la basura. Pero ahora va a ser el partido mayoritario en el constituyente. Uy, qué maravilla. Eso es el objetivo inmediato, independiente de toda esa maravilla que llegará algún tiempo, si se portan bien, si está iluminado el jefe de gobierno y nos presenta una gran constitución, ¿verdad? Pero lo que empieza mal termina mal. Estamos ya hacia una elección presidencial, ya todo está hacia allá, ¿verdad? Y entonces con este Frankenstein cambiamos la situación política, la construcción política que votó el pueblo, que ahora quieren beneficiar. El pueblo votó otra cosa, expulsó al PRI, el PAN se quedó profundamente limitado y ganó una fuerza que se llama Morena. Esa se va a disminuir, así. Y le vamos a dar al PRI un control de un constituyente que no tiene derecho a tener. Es absurdo. Pero como las cosas no se hacen sin sentido, sino que tienen un objetivo político, imagínense ustedes este gran constituyente, ¿verdad?, al que le vamos a pedir que se porte bien, ¿verdad? Este gran constituyente va a actuar con el apoyo antidemocrático, con la dictadura mediática que ejerce Peña Nieto, con el dominio que tiene de los medios, con todo ese poder. Van a ser ellos los que están a la cabeza de la reconstrucción del Distrito Federal. ¿Es eso democracia? Es una claudicación escandalosa, escandalosa. Vamos a alterar. Hubo una elección que no nos gustó para el PRI, son muchas las que no les han gustado. Pero ya en la cúpula han logrado montarse arriba otra vez. Y eso va a tener un efecto político, sin duda alguna, en los próximos meses, y va a tener un efecto político sobre la estructura y el futuro del Distrito Federal y de la República Mexicana. Claro que sí. Si no, lo van a agarrar para hacer un proyecto que tenga un resplandor que ilumine la democracia del mundo a partir de la antidemocracia y de un constituyente estamental al estilo Luis XV o todas esas constituciones que les dije, cuando se trata de dejar al pueblo afuera, ¿verdad? Pero además se trata de montar a una fuerza política que no tiene esa representación. Recientemente se vio con toda claridad, el PRI no existe, el PAN está minimizado. Entonces, ¿qué es esto? Pues es un golpe de Estado constitucional. ¿Sí? Una constitución verdaderamente manipulada para fines de poderes que desean mantenerse aquí, y así los vamos a ver, así los vamos a ver. ¿Ustedes creen que se van a montar ahí unos demócratas? ¿Verdad? Si ya están impulsando a los dueños del dinero, pues los dueños del dinero van a ser parte de esto. Las televisiones y la radio y todo, ya van a estar impulsando una transformación de esta población que reclama democracia, y le estamos dando un Frankenstein. Y le estamos poniendo a quienes no estaban a la cabeza. Y esos van a manejar y a manipular con el dinero y con los poderes que tienen para engañar a la población y desinformar. Esos van a tener el constituyente, este gran constituyente. Concluya, senador. Votaremos en contra, señor presidente. Muchas gracias. Y yo pienso que debíamos pensarlo todos. A veces es necesario pensar, no en esta historia de que vamos a tener por primera vez desde el origen de los tiempos una Ciudad de México soberana. Vamos a tener montado en este aparato a Peña Nieto y compañía, acompañado de quienes deciden hacer esta clase de trastadas. ¿Cómo pueden presentar esto como democrático?
Yo no entiendo, señor presidente, perdón, estoy sorprendido. Una constitución así es verdaderamente una aberración, es algo inconcebible, pero vean los resultados que tiene. Vivan las alianzas, Concluya, vivan los senador. acuerdos populares y que muera la democracia del Distrito Federal. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, escuché la intervención del senador Rufo y sin duda alguna no puedo más que coincidir tanto con el planteamiento que él hace como el que hizo Ana Lilia Herrera, de que hoy arranca no solamente un cambio constitucional para mejorar la condición de derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad capital, sino que arranca un debate nacional. Cuando uno escucha a la gente del norte hablar en los términos en los que se refieren a la ciudad capital, lo menos que uno puede pensar y exigir es que haya más información. Aquí en la ciudad capital se recaudan más del 50%, más de la mitad, más del 50% de los principales impuestos federales. Y según la fórmula de coordinación fiscal, solamente 8 centavos de cada peso se le regresan a la ciudad capital. Hay muchos mitos respecto a cómo funciona el país. Por eso qué bueno que se está aprobando esta reforma, porque tenemos que entrarle a un debate nacional de fondo, no solamente de cómo funciona nuestra ciudad capital, no solamente de cómo la Constitución pueda darle esos derechos políticos, sociales, económicos a los habitantes de esta ciudad capital, sino especialmente cómo tenemos que garantizar que ese debate constitucional, que ese debate del constituyente en la ciudad capital nos permita volver a pensar al país. Decía la senadora Ana Lilia Herrera, ponía un ejemplo en términos de cómo están los dineros que recibe el Distrito Federal y los comparaba con los que recibe el Estado de México. Olvidó decir la senadora, precisamente por ese estado, que el 40% de los habitantes del Estado de México vienen al Distrito Federal a recibir servicios de salud. Entonces, ese debate nacional es un debate fundamental. Tenemos que volver a pensar en cómo estamos generando los ingresos, cómo estamos gastando en el país, pero sobre todo, compañeros y compañeras, cómo estamos rindiendo cuentas sobre la forma en la que está nuestra organización política y sobre la forma en la que estamos administrando los recursos de la gente. Por eso, qué bueno que por fin llega esta reforma, esta oportunidad de que haya una nueva constitución, una constitución para los habitantes de la Ciudad de México. Es la oportunidad, compañeros y compañeras, a prácticamente 100 años del constituyente de 1917, la oportunidad de salirnos de la inercia en la que está instalada la clase política y volver a conectar con lo que quiere la gente, utilizar la plataforma de esta ciudad capital para reencontrarnos hacia dónde tenemos que llevar al país desde Tijuana hasta Campeche. ¿A dónde es a donde tenemos que llevar esos derechos políticos que hoy se han entronizado en favor de unos cuantos? Yo le respondería a la senadora y a los senadores del López Obradorismo que han subido a tribuna. Estuve en la representación del Partido de la Revolución Democrática discutiendo este dictamen y estuvimos en contra de ese 40%. Estuvimos en contra hasta el último minuto. Fue el PRI el que impuso esa condición. Sí, fue el PRI. Sin embargo, senador Bartlett, usted pierde de vista el horizonte histórico. Lo que está aquí en este momento en discusión son los derechos que han sido ocultos y negados a millones de mexicanos y mexicanas y que hoy son la oportunidad para relanzar el debate histórico del país. Porque ni Morena ni ningún partido político ha logrado cambiar el modelo clientelar que hoy impera en este país. Y si nosotros vemos como oportunidad esta nueva constitución, a esos 60 diputados y diputadas al Congreso, en la oportunidad de que sea una visión no partidista, sino sea una verdadera visión de ciudadanos y ciudadanas,
entonces estaremos enseñando que la Ciudad de México puede seguir siendo la locomotora, no solamente económica, sino de regeneración de derechos políticos para nuestra nación. Y no es cosa menor, para usted es cosa menor porque usted se instala en el discurso fácil, se instala en el discurso que solamente da para la asamblea allá afuera. Pero compañeros y compañeras, si hablamos de casi 200 años, bien vale la pena promover que una sociedad progresista como la sociedad de la ciudad capital tome esta oportunidad que se obra en sus manos para avanzar no solamente aquí, sino para hacer que el país vuelva a avanzar. Y bien vale esa apuesta, bien vale darle esa oportunidad a los ciudadanas y a las ciudadanas que durante tantos años se les ha negado por el simple discurso político. Sí, Peña Nieto tiene una responsabilidad. Me ha tocado ver el perfil de las ministras y los ministros que ha ofrecido. Pero ahí está la sociedad de esta ciudad capital que tiene que estar atenta y alerta para poder exigirle, denunciar y en caso de que el presidente Peña Nieto ponga candidatos a modo, personeros para que lo represente, para que sea la sociedad, no solamente usted, senador Bartlett, para que sea la sociedad de los capitalinos quienes le exijan esa calidad y quienes si no le encuentran en las propuestas que tenga el presidente de la República, entonces en la cara y en la movilización se le echen enfrente al titular del Poder Ejecutivo. Yo por lo pronto, como militante del PRD, habrá de hacer lo propio con quien tiene también la posibilidad de poner a 6 personas. Miguel Mancera, el jefe de gobierno. ¿Qué tenemos que exigirle a Miguel Mancera? Que ponga a los 6 hombres y mujeres de mayor talento y capacidad. Que no vaya a poner a gente a modo, correas de transmisión. Se trata del primer constituyente de la ciudad capital. Tenemos que tener ahí al mejor hombre, a la mejor mujer, al más talentoso, al más apasionado, al más visionario, para que pueda decir desde la ciudad capital no solamente cómo tiene que ser esta constitución, sino cómo queremos ver al país en los próximos 10, 20, 30 años. Y eso, compañeros y compañeras, sin duda alguna, es el reto que hoy estamos iniciando. Si nosotros, compañeros y compañeras, vemos esto como una oportunidad, se trata de que los políticos y las políticas volvamos a encontrar en hacer política la cualidad a la cual nos hemos abocado. Hoy es convocar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Hoy es encontrar en instrumentos, en políticas públicas, senador, en mecanismos legislativos, formas para combatir la corrupción, para garantizar la honorabilidad y para garantizar que la desigualdad que tanto afecta a la ciudad capital, pero que tanto lastima a nuestra querida nación, se vuelva el reto para confrontar por ese constituyente. Por eso, mi voto a favor de esta reforma. Gracias, senador Armando Ríos Peters. Nos acusan de acudir al discurso fácil. Yo no he ido a un discurso más fácil que el venir ahorita a propósito de otra cosa, decir que van a acabar con la pobreza y que van a acabar con la desigualdad, que no venía ni al caso con esta reforma constitucional. Ese es el discurso fácil, que es el que acabamos de oír. No estamos con una visión corta o larga cualquiera, sino con una visión objetiva y clara. El constituyente que están planteando es un mamotreto anticonstitucional, ilegal. No tiene ninguna defensa, no tiene más explicación que lo que aquí están diciendo, que esa era la manera de avanzar. Por ahí otro lo dijo. Yo creo que en contra de lo que afirma que esa era la manera de avanzar, sometiéndose a Peña Nieto y a sus intereses, asociándose con él, es una manera de claudicar de los votos que ya tienen en el Distrito Federal y que no tiene Peña Nieto. Ni el poder, ni la capacidad, ni la fuerza en el Distrito Federal. Esa la tienen ustedes. Ahora ya compartida en una situación de diferencia. Dicen que
los López Obradoristas dijeron, y una especie de descalificación, pero no es lo que alegamos, no es lo que alegamos, mira. Lo que señalamos que esa argucia de montar este mamotreto como constituyente, imagínate, constituyente del Distrito Federal, esa cosa, lo que dijimos que eso no es solamente inconstitucional, ilegal, antidemocrático, brutalmente regresivo al siglo XIX. Sí, ese es el argumento que tenemos. No insistimos mucho en que López Obrador ganó la Ciudad de México, ¿verdad? No, eso no lo insistimos, eso les preocupa a ustedes. Lo que señalamos que ese mamotreto coloca, al aprobarlo ustedes, al PRI en la cúpula del Distrito Federal, a Peña Nieto, cuyo objetivo es incidir en las próximas elecciones. Ahí lo colocan. Peña Nieto está fuera de la jugada, ya lo metieron. El PRI está perdido en el Distrito Federal, no han podido ganar nada, sino ahí determinados pedacillos, ¿verdad? Y lo vuelven a colocar como mayoría en este mamotreto. Ese es lo que estamos criticando. Y no es una visión ni a largo plazo ni a corto, es de hoy. Peña Nieto, la derecha, los instrumentos que tiene de poder económico, las televisoras y la prensa van a alterar, ¿verdad? Van a alterar una situación que existe en el DF en donde no tienen ninguna fuerza. Eso es lo que nosotros señalamos y estamos obligados a hacerlo, porque nosotros no tenemos ninguna vinculación ni con el jefe de gobierno, no, jamás nos invitó a platicar de este tema, y desde luego para nada con Peña Nieto. Y por eso tenemos la libertad de decir, hay alianzas, hay acuerdos que hacen más daño, que no se avanza, se retrocede. El tener una ciudad en donde las manos del PRI están fuera y en donde el PAN ha venido decreciendo claramente, y darles ahora la oportunidad de que se monten en un aparato publicitario con recursos que va a intervenir en el manejo político de la ciudad, eso es lo que está mal. Es un acto regresivo de ustedes, ¿verdad? No es un acto inteligente, no es un acto de ahora sí vamos a llegar a través de las grandes alianzas a lograr objetivos. No, señor, esto es lo contrario. Lo que están logrando es poner a la derecha, poner a los intereses económicos que representa Peña Nieto, poner a todos ellos a manipular desde este organismo mamotrético, a manipular la política. Y está alterando claramente lo que votó la población, esa que dicen defender, a la que le van a devolver la dignidad y le van a dar el voto que nunca tuvo. Esa ya votó. Y el resultado de esa votación, ¿saben cuál es? El PRI fuera, el PAN chiquito. Ustedes se achicaron. ¿Cómo pueden entonces aprobar esta cuestión que va a alterar las fuerzas políticas reales? Eso es lo que van a lograr. Es una traición al voto del pueblo. Es una negación de lo que está ya funcionando. Es un volver otra vez a ensayar cómo detienen a quien usted mencionó. Senador, su tiempo ha concluido. Me falta la frase final. Adelante, senador. Esta es una organización perversa para detener a quien les va a ganar la elección, a todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz.